noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Llama Raúl a trabajar colectivamente en medidas preventivas para evitar propagación del ébola. Aprueban países del ALBA la estrategia común para enfrentar la enfermedad. Destacan medios de prensa resultados de la cita de La Habana. Comenzó novena comprobación nacional al control interno. La cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, sobre el ébola, sesionó hoy en esta capital. Al inaugurar la magna cita, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército, Raúl Castro Ruz, llamó a trabajar colectivamente en las Américas en medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad. Estimados jefes de Estado y de Gobierno y jefes de delegaciones, excelentísimo señor David Navarro, enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas, excelentísima señora Carice Tien, directora de la Organización Panamericana de la Salud, excelentísimo señor Didacus Jules, director general de la Organización de Estado del Caribe Oriental. Les damos la más calurosa bienvenida a nuestro país con motivo de celebrarse la cumbre extraordinaria del ALBA sobre el ébola, convocada a iniciativa del presidente Maduro. Compañeras y compañeros, una terrible epidemia se propaga hoy sobre los hermanos pueblos de África y nos amenaza a todos. El ébola ha dejado un saldo elevado de casos diagnosticados y fallecidos en varios países, incluyendo 2 naciones ubicadas fuera de ese continente. Constituye un inmenso reto para la humanidad que debe enfrentarse con la más absoluta urgencia. Se requieren acciones de la comunidad internacional en su conjunto, bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la misión de las Naciones Unidas para el enfrentamiento de emergencia al ébola. Como parte del crisol de las culturas latinoamericanas y caribeñas, por las venas de nuestra América corre sangre africana, aportada por quienes lucharon por la independencia y contribuyeron a crear la riqueza de muchos de nuestros países y de otros, incluyendo los Estados Unidos. África y Cuba están unidas por entrañables lazos. Más de 76.000 colaboradores cubanos han prestado su servicio de salud en 39 países. Se han formado 3.392 médicos provenientes de 45 naciones de manera totalmente gratuita. En la actualidad, más de 4.000 cooperantes cubanos de la salud laboran en 32 países africanos. Y como explicará nuestro ministro de Salud Pública, se incorporan todos al esfuerzo preventivo contra el ébola. El pasado 1 de octubre, respondiendo a la solicitud realizada por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon,
una brigada médica especializada de Cuba viajó a Sierra Leona para participar en el enfrentamiento a esta epidemia. Y mañana, martes 21 de octubre, partirán rumbo a Liberia y Guinea otras 2 brigadas cuyas avanzadas ya se encuentran en ambos países. Las numerosas alertas y preocupaciones sobre la insuficiencia de recursos aportados y el ritmo de las acciones expresadas en días recientes reflejan una creciente conciencia universal sobre la necesidad de actuar con urgencia a fin de evitar una crisis humanitaria de impredecibles consecuencias. Tengo la convicción de que si esta amenaza no se frena y resuelve en África Occidental con una respuesta internacional inmediata, eficaz y con recursos suficientes, coordinada por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, puede convertirse en una de las pandemias más graves de la historia de la humanidad. Ese noble y urgente objetivo reclama el esfuerzo y el compromiso indispensables de todas las naciones del mundo, según las posibilidades de cada una. Consideramos que debe evitarse cualquier politización de ese grave problema que nos desvíe del objetivo fundamental, que es la ayuda en el enfrentamiento a esta epidemia en África y en la prevención en otras regiones. A partir de lo que expresé al secretario general de la ONU el pasado 5 de septiembre, orientamos a nuestros representantes que participaron en eventos realizados en la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, ratificar que Cuba está dispuesta a trabajar codo con codo con todos los países, incluyendo los Estados Unidos. Según las modestas experiencias del sistema de salud cubano, se necesita voluntad integradora, organización, planificación y articulación del trabajo, no solo asistencial y curativo, sino preventivo, que requiere como complemento indispensable una labor sistémica y permanente, gran disciplina en el cumplimiento de los protocolos médicos, rigor y exigencia. En el transcurso de la reunión trataremos los aspectos prácticos. La manera de evitar ser afectados por el virus es prepararnos intensamente y trabajar colectivamente en las Américas en medidas preventivas y de manejo de la enfermedad para evitar su propagación. Deseamos ofrecer a los integrantes del ALBA y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, propuestas de cooperación colectiva que puedan contribuir a la capacitación del personal de la salud y diseñar y aplicar medidas eficaces e integrales de prevención, dando prioridad a Haití y a los países del Caribe. Debemos contribuir todos con los estados que presenten mayores vulnerabilidades. Invitamos también a cooperar en este empeño a las naciones de América del Norte.
si los respectivos gobiernos estuvieran de acuerdo, nuestros colaboradores de la salud que actualmente prestan servicio en América Latina y el Caribe están dispuestos a apoyar en todo lo que esté a su alcance para prevenir, entrenar personal y ofrecer asesoría. En pocas palabras, en 25 países de nuestra América contamos con 45.952 colaboradores de la salud cubanos. De ellos, 23.158 médicos, el 50,4%, quienes, junto a sus colegas del continente, constituyen una poderosa fuerza para cumplir este objetivo. Tengamos presente que muchos países de nuestra región disponen de 23.944 médicos graduados hasta hoy en universidades cubanas, fundamentalmente en los últimos 15 años. Finalmente, el 14 de diciembre conmemoraremos en una nueva cumbre en La Habana el 10º aniversario de la Alianza, fruto de la voluntad de los pueblos de nuestra región y la acción de Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz. Los esperamos y podremos pasar balance a lo que hoy acordemos. Sin más, dejamos inaugurada esta cumbre extraordinaria. Muchas gracias. Y al intervenir en la cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América sobre el ébola, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a unir esfuerzos en el análisis de propuestas preventivas y en la creación de medicamentos efectivos para enfrentar la enfermedad. Buenos días, querido compañero presidente Raúl Castro, compañeros del gobierno de nuestra hermana Cuba, presidentes de nuestra América, nuestro Caribe, primeros ministros, jefes de delegación, jefa de delegación de la Organización Panamericana de la Salud, representante del secretario general de Naciones Unidas, secretario general del ALBA, Bernardo Álvarez, secretaria general de la OECO. Primero quiero agradecer de verdad al gobierno hermano de Cuba por haber acogido la propuesta, la idea de una reunión inmediata de los países miembros del ALBA para atender esta amenaza cierta contra la salud de nuestros pueblos. Apenas el 8 de octubre se lanzó la propuesta de esta reunión extraordinaria, que en un principio se pensó hacerlo de ministros de salud y de autoridades de salud de nuestros países. Pero inmediatamente recibimos la propuesta del presidente Raúl Castro para convocar a los jefes de gobierno y jefes de Estado. Y en tiempo récord, 10 días, se hicieron las coordinaciones y se ha logrado trabajar en la preparación de una cumbre extraordinaria. Se ha trabajado intensamente, como siempre lo hacemos. El ALBA, como dijera el comandante Hugo Chávez, es el epicentro de un nuevo escenario para la unión, donde haya la mayor voluntad
para enfrentar juntos los nuevos desafíos, nos decía nuestro querido y amado comandante Hugo Chávez. Y así ha sido. Recuerdo, presidente Raúl, que del alba en la crisis energética del 2004-2005 nació el milagro de Petrocaribe. Demostrado suficientemente Petrocaribe como el portento de estabilidad de nuestra alianza, de nuestra integración caribeña. Igualmente recuerdo el nacimiento de la misión Milagro, ya no de una crisis, sino de una propuesta. Y en 9 años la misión Milagro ha logrado atender, poco se dice, poco se conoce, ya casi 3 millones de hombres y mujeres de nuestra América, los más humildes. Les ha devuelto el derecho a ver, un derecho que nadie conocía ni reconocía. Igualmente del ALBA han surgido, ante crisis financiera, surgió el Sucre, surgió el Banco del ALBA. Bueno, frente al terremoto de Haití fuimos todos juntos y allá estamos. Llegamos casi todavía con los dolores del terremoto que destruyó a nuestra hermana Haití y ahí estamos todavía, junto a Haití. Así que tenemos experiencia para atender situaciones, tenemos confianza mutua, no solamente confianza entre países y gobiernos, sino tenemos que confianza, presidentes, primeros ministros, jefes de delegación, de que lo que nos proponemos lo hacemos. La humanidad está observando el surgimiento de una pandemia a partir de un virus con una gran capacidad de transmitirse. El ébola ocupa la primera plana de los diarios y ocupa la primera noticia de la alarma de las televisoras de comunicación internacional y nacional. Hemos visto con dolor cómo en esos espacios donde se acumuló la miseria del esclavismo, del colonialismo, de 500 años, Sierra Leona, Liberia, Guinea, la República Democrática del Congo, de allí vienen noticias alarmantes, dolorosas, y todas tienen sus causas en la reproducción de una enfermedad que logra expandirse por la ausencia de sistemas sanitarios, sistemas de salud público, por la miseria tremenda en que viven nuestros pueblos hermanos del África Occidental y en general del África. La miseria es el caldo de cultivo para que se reproduzcan las enfermedades y sobre todo para que se reproduzca esta enfermedad que hoy amenaza en general a la humanidad y que ha multiplicado su capacidad de reproducción de manera exponencial y amenaza hoy a toda la humanidad. La respuesta del ALBA tiene que ser preventiva. Quiero sumarme a las voces sinceras que desde el alma de nuestros pueblos felicita y reconoce el gesto y la acción inmediata que ha tomado Cuba al enviar personal profesional en el campo sanitario, médicos, médicas, enfermeras, preparados, dotados, que ya recorren los campos de los pobres de Sierra Leona, de Guinea y de los países del África Occidental. Hemos seguido por Telesur, presidente Raúl, hemos seguido por Telesur la llegada de los médicos, de las médicas, como verdaderos misioneros y héroes que se han ido hasta allá al epicentro del problema para atender a los humildes, a los pobres. En
ese espíritu de solidaridad que siempre Cuba tiene. Lo decíamos al llegar en la noche de ayer, 19 de octubre, Cuba va a la vanguardia del humanismo, de la solidaridad, del amor practicado, del amor en acción, de la palabra empeñada, del compromiso cumplido. Eso nos obliga en el alba, desde el alba y con el alba, a que esta jornada de trabajo, donde sin lugar a duda hemos dejado todas nuestras agendas para venir a encontrarnos, ya nuestros expertos, epidemiólogos, médicos, médicas, científicos, están trabajando, nos han aportado un conjunto de propuestas que vamos a revisar ahora, conjunto de propuestas con gran sentido práctico para coordinar los protocolos que nos permitan prevenir y proteger a nuestros países, que nos permitan establecer una red de coordinación y de alerta temprana, que nos permitan colocarnos sobre la más moderna tecnología para proteger nuestro sistema sanitario, a nuestros profesionales, que a su vez protejan a nuestra población, y que nos permitan compartir, como lo vamos a hacer en el día de hoy, los conocimientos científicos de nuestros centros de producción científica para abordar la producción de los medicamentos de tratamiento. Y un elemento en que han insistido varias delegaciones, la necesidad de un proceso de información y educación certera, veraz, amplia sobre el tema del ébola. Es sumamente importante que se conozca más allá de la alarma y del espectáculo televisivo, se pueda llevar a las escuelas, se pueda llevar a las universidades, a los campos, a las comunidades, y se pueda activar un sistema de educación, formación, que sea el sustento del esfuerzo que vamos a hacer para prevenir esta enfermedad, para estar preparados verdaderamente, estar preparados frente a esta amenaza, que es una amenaza real. Compañero presidente Raúl Castro, creo que hemos reaccionado a tiempo y llevamos, si esta jornada de trabajo, como va a ser, culmina de manera exitosa, si las conclusiones de esta jornada de trabajo nuestros equipos las asumen y nosotros al máximo nivel de la jefatura de gobierno, de la jefatura de Estado, le hacemos seguimiento, podemos decir que el ALBA ha dado un paso al frente, un paso adelante de la crisis que amenaza a la humanidad. Creo que es un buen ejemplo y pudiéramos, y así lo propongo, pudiéramos de manera inmediata proponer a la presidencia pro tempore de la CELAC Costa Rica, nuestra hermana Costa Rica, que se convoque de manera inmediata a una reunión de las más altas autoridades de salud, y muchas de las propuestas que vamos a trabajar aquí, más otras, sean llevadas para coordinar toda nuestra gran región de América Latina y el Caribe. Como ha dicho el comandante Fidel Castro, es la hora del deber, y el ALBA ha dado un paso al frente para cumplir con su deber con nuestros pueblos. Muchas gracias, querido presidente. Representantes de organizaciones internacionales destacaron el aporte de Cuba al enfrentamiento global al ébola y elogiaron los resultados de la cumbre extraordinaria del ALBA-TCP. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, agradeció la urgencia con que los países integrantes del ALBA-TCP convocaron esta cumbre extraordinaria para el enfrentamiento al ébola. El mensaje fue transmitido por un representante del organismo internacional, quien también se refirió a la necesidad de empoderar a los pueblos, dotarlos de información y un sistema de salud y sanidad inclusivo. Asimismo, se refirió a la disposición de los colaboradores cubanos en los países afectados del África. Ustedes ya han enviado a un grupo de 165 trabajadores de la salud al África Occidental a principios de este mes, y esto es más que todo lo enviado por otros países juntos. En un mensaje televisado, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, aseguró que el actual brote de ébola es la emergencia de salud más grave en los últimos tiempos. At the same time, we know that a well-prepared country
country can defeat the Ebola outbreak. On Friday, WHO will declare the outbreak in Senegal is over. On Monday, we will do the same for the outbreak in Nigeria, a feat that many health experts still find hard to believe. But I can assure you, WHO has full confidence in this remarkable achievement. Countries in the Bolivarian Alliance can and should do the same. Representantes de otros organismos internacionales insistieron en la preparación integral del personal médico. Necesitamos elevar las comunicaciones para el público en general y también para los auditorios atacados. El ministro de Salud Pública cubano, Roberto Morales Ojeda, propuso una plataforma de colaboración que incluye la instrucción de facilitadores, el intercambio de investigaciones científicas y la integración tecnológica. La declaración final de la cumbre extraordinaria ALBA-TCP acogió las recomendaciones de la parte cubana, las cuales están avaladas en una experiencia de asistencia y enfrentamiento a desastres en más de 65 países. Lisandra Sexto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Medios internacionales de prensa y televisoras extranjeras se refieren al significado de la cumbre extraordinaria del ALBA-TCP celebrada en La Habana, que este lunes analizó y acordó estrategias comunes para hacer frente a posibles casos de ébola en la región. El periodista Lázaro Manuel Alonso ha estado dando seguimiento a la repercusión del evento, lo tenemos aquí a nuestro lado en el estudio, por eso le pregunto, Lázaro, ¿cómo han reflejado los medios este acontecimiento? Así es, buenas noches Serrano, buenas noches para toda la teleaudiencia del Estelar. Muchísimo ha sido la cobertura que han dado los medios internacionales de prensa, no solo de nuestro continente, sino de todo el mundo, a esta cumbre extraordinaria del ALBA-TCP. Y le propongo que comencemos precisamente por los diarios de nuestro continente, y comenzamos por Milenio, de México, que se refiere a las palabras del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro, cuando alertó que si no hay una respuesta internacional e inmediata al enfrentamiento del ébola en África, ese brote puede convertirse en la pandemia más grande de la historia de la humanidad. Milenio suscribe además las palabras del representante especial de la ONU, el británico David Navarro, cuando se refirió a que la presencia del nuevo grupo de médicos cubanos en África a partir de mañana representa más que los Médicos Sin Fronteras y más de lo que ha enviado Estados Unidos. Por su parte, en su página digital, Deutsche Welle destaca también las palabras de Raúl y la oferta de Cuba de cooperar incluso con Estados Unidos en la lucha contra el ébola. Hay un país latinoamericano que ha respondido con diligencia al combate del virus, hablamos de Cuba, y La Habana ha recibido este lunes a los presidentes de los países del ALBA para acordar una estrategia común contra el ébola. Durante la cumbre, el presidente cubano Raúl Castro reiteró su disposición a romper 55 años de tensiones políticas con los Estados Unidos por una causa humanitaria. Cuba enviará este martes 91 médicos y enfermeros a Liberia y Guinea. Se unirán a los 165 destacados ya en Sierra Leona. Fue fundado por... En tanto, Correo de Perú subraya la decisión de enviar médicos cubanos a Liberia y a Guinea-Conakry y se refiere al inmenso reto que constituye para la comunidad mundial enfrentar la mortal enfermedad. Destaca además que ya en Sierra Leona se encuentran 165 profesionales de la salud de la isla. Y por su parte, el portal La Información de España dedica un amplio espacio para resaltar el plan de acción aprobado durante la cumbre, que permitirá juntar esfuerzos para prevenir y proteger a los pueblos del ALBA-TCP ante esta amenaza. La información cita palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien aseguró que es deber del bloque apoyar el esfuerzo de Cuba, que está en la vanguardia del apoyo al África Occidental. Destaca asimismo el llamado a que los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se reúnan de inmediato para abordar la amenaza del virus y promuevan acciones de prevención. En tanto, en Cuba, el portal Cuba Debate, en una cobertura minuto a minuto, llevó a los cibernautas detalles de la cumbre y hace una parte especial al discurso de la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Y cito, este es el momento también en la región de estimular la producción de una vacuna contra el ébola, así como de contar con una medicación y un tratamiento específico para el ébola, dijo Carissa Etienne en su intervención. Otros medios asimismo influyentes, incluso en Estados Unidos, dedican espacio en sus portales web a reseñar lo ocurrido en La Habana, una estrategia de América Latina para
salvaguardar la vida de sus pueblos. Añez, y yo sé que también el diario The New York Times ha hecho referencia al apoyo que Cuba está brindando al África Occidental. Sé que usted tiene otros detalles. Así es, Lazarito, muchísimas gracias por tus informaciones. Efectivamente, un editorial del diario estadounidense The New York Times, publicado este lunes, elogia la enorme contribución de Cuba a la lucha contra el ébola en África Occidental y expone la necesidad de que Estados Unidos colabore con las autoridades cubanas en ese esfuerzo. El diario respaldó así el llamado hecho por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, cuando ofreció a Washington cooperación en el combate a la enfermedad, mensaje que reiteró este lunes el presidente Raúl Castro. El rotativo señala que Fidel tiene razón cuando dice que ambos países deben poner a un lado sus diferencias, aunque sea de manera temporal, para combatir la amenaza global. El editorial también destaca el envío de cientos de médicos y enfermeros cubanos a las áreas más afectadas por el ébola y considera que esa contribución debe ser aplaudida e imitada. Hola, ¿qué tal mis amigos? Hoy tengo dos cosas interesantes que decirles. El primer detalle se trata de esta nubosidad que está en el Atlántico. Esto es lo que quedó del huracán Gonzalo, convertido en ciclón extratropical o ciclón invernal y que ahora está llegando a Europa, al Reino Unido. Pero por otra parte, lo más interesante para nosotros está en el Golfo de México, aquí en el Golfo de Campeche, en la parte sur del Golfo de México. Aquí hay una zona de bajas presiones que se ha estado organizando. Y hay un flujo de aire del este al sudeste que ya nos está trayendo nubosidad con chubascos y tormentas eléctricas en el occidente y centro del país, sobre todo por la tarde. Pero la evolución de este proceso parece ser que aquí se va a convertir este sistema en una depresión tropical o en una tormenta tropical. Pero hay tierra por delante, está Yucatán, no importa si es una depresión o una tormenta tropical, lo importante es la lluvia, porque vamos a tener bastante lluvia en el occidente y centro del país durante esta semana y fundamentalmente el periodo de jueves a sábado. Quiere decir que vamos a tener este sistema moviéndose hacia el este, nordeste, sobre el occidente de Cuba o sobre el sur de la Florida y por lo tanto tendremos este tiempo, este evento lluvioso y también algunos vientos que pudieran ser fuertes en racha. Ya veremos con el tiempo porque falta todavía. Bueno, el pronóstico para este martes: amanecerá con algún chubasco, alguna lluvia y también puede producirse en la mañana en la parte occidental del país y temperatura mínima de 21 a 23 grados Celsius. Por la tarde habrá numerosos chubascos y tormentas eléctricas en el territorio del occidente con temperatura máxima de 31 a 32 grados Celsius. Ya en la región central lo que tendremos es una mañana con sol y algunas nubes y 21 a 22 grados de temperatura mínima por la madrugada. Por la tarde temperatura máxima que alcanzará 31 a 32 grados con algún chubasco, alguna tormenta eléctrica, sobre todo en zonas del interior y costa norte por la tarde. En la región oriental del territorio nacional amanecerá con sol abundante y mínimas de 21 a 23 grados Celsius durante la madrugada. Y en la tarde valores altos de la temperatura entre 31, 32 y 33 grados Celsius con algún que otro chubasco o tormenta eléctrica en horas de la tarde y hasta el anochecer, como es normal en el verano. Y en los próximos días, pues miren, en los próximos días tendremos bastante lluvia para el occidente del país, incrementándose la probabilidad de lluvia de miércoles a jueves y al viernes. Y también en la parte central de jueves a viernes. Y bueno, habrá algún chubasco, alguna lluvia en la zona oriental. Y con respecto a las temperaturas, poco cambio. Tendremos valores de 30 a 34 grados Celsius y en las zonas de lluvia un poco más de fresco. Bueno, estas son las condiciones de tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. En otro orden de información, quiero decirles que la 9ª comprobación nacional al control interno comenzó este lunes en todo el país. El ejercicio examinará importantes programas vinculados a la actualización del modelo económico cubano. Que se encarga de administrar toda la tierra que está en... Un termómetro para evaluar el funcionamiento del control interno en el país deviene la 9ª comprobación nacional sobre el tema que comenzó este lunes en la isla. El ejercicio, previsto en más de 300 entidades de la economía, tiene como particularidad en esta ocasión que examinará el comportamiento de las cooperativas no agropecuarias en 46 de estas estructuras hoy en funcionamiento en la isla. Unos 3.000 auditores evaluarán igualmente los mecanismos de comercialización mayorista de productos agropecuarios en La Habana, Artemisa y Mayabeque,
así como el estado de control sobre las políticas y normas aprobadas para la recuperación y reciclaje de materias primas. La 9ª Comprobación Nacional al Control Interno detendrá sus análisis también en el control sobre el uso de la tierra en usufructo y las ventas de materiales de la construcción a la población. Hasta el 28 de noviembre se extenderá el ejercicio que puntualizará la pertinencia de la utilización de importantes herramientas para el perfeccionamiento del control interno en el país, tales como las llamadas guías de autocontrol, con el objetivo de mejorar la disciplina y la eficiencia en todos los sectores de la economía. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos amigos del deporte. Los cocodrilos se afianzaron en la cima, los Piratas de la Isla sumaron su 5º éxito en línea, al tiempo que Pinar del Río sigue sin encontrar la senda del triunfo en jornada beisbolera vespertina en la que Joan Higuera e Ismael Jiménez llevaron a sus expedientes sus 5ª victorias en la actual temporada. Excelente actuación del zurdo Joan Higuera guió a Matanzas a victoria de 5-1 sobre Camagüey. Higuera en 8 entradas solo permitió 2 indiscutibles y soportó una carrera limpia por jonrón de Dairon Blanco en el capítulo inicial. Destacó además que ponchó a 8 para llegar a 33 e igualar en este departamento con el camagüeyano Norge Luis Ruiz. Así empató en victorias con Yonder Martínez e Ismael Jiménez. Matanzas, primer equipo que arriba 15 victorias frente a 7 fracasos, continúa en la cima complaciendo a sus parciales. Los campeones nacionales siguen sin encontrar la senda victoriosa. Ganaban 5-3 en el final del 9º con 2 out cuando llegó la rebelión naranja. Juniet Flores conectó doblete con las bases llenas y dejó al campo a los de Urquiola. Todo ocurrió frente a su estelar cerrador Vladimir Gutiérrez, quien cargó con la derrota. Fue el 12º revés de Pinar con solo 7 éxitos que los ubica en el sitio 13 a 6 juegos y medio del puesto de honor. Entre tanto, los Piratas silvanaron su 5º triunfo al hilo al vencer a Holguín 7-5. El relevista Jesús Amador obtuvo su primer éxito ante un fracaso y lo perdió Michael Sainz. Este resultado catapultó a la isla al 4º lugar con balance de 13-9 a solo 2 juegos de la punta. Jordan Manduley conectó de 5-3 y Franklin Avalle jonroneó por los derrotados. Y el trinitario Ismael Jiménez sigue en gran forma. Hoy tiró 5 entradas sin permitir anotaciones frente a Cienfuegos, en desafío en el que los gallos le propinaron nocao en 7 entradas a sus rivales. En el encuentro, Dunieski Barroso batió de 4-4 con 3 anotadas e igual número de remolques. 7 lanzadores utilizó el alto mando sureño sin poder frenar el ataque espirituano. Muy efectivo, por cierto, desde el 9º capítulo del pasado sábado frente a los azules en el latinoamericano. El desafío Industriales Las Tunas fue suspendido porque el equipo de Vargas llegó tarde a la capital tunera por dificultades técnicas con el transporte. Así nos despedimos. A ustedes, gracias. Deportes, emisión estelar. Muchas gracias, Marcial. Nosotros continuamos con otras informaciones. El director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Ahmed Sunchu, ofreció este lunes una conferencia magistral en el aula magna de la Universidad de La Habana. El funcionario asiste al curso regional sobre los aspectos médicos de la asistencia y la protección contra las armas químicas que tiene lugar en Cuba. El directivo de la OPAC, Ahmed Sunchu, afirmó que no puede descansarse hasta la total eliminación de las armas químicas en el mundo, pues ningún ser humano debe ser expuesto a esta muerte agonizante. El funcionario manifestó optimismo tras los operativos que permitieron erradicar parte considerable del arsenal sirio en el lapso de poco más de un año. Más de 15.000 nuevas sustancias químicas se añaden a la base de datos de sustancias químicas cada día. Por supuesto, no podemos aspirar a controlar cada nueva sustancia química, ni tampoco debemos intentarlo. Pero es imprescindible que seamos fieles a las disposiciones de la Convención para hacer que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones mediante el monitoreo y las actividades de verificación. La visita del director general de la OPAC consolida las relaciones de cooperación entre nuestro país y ese organismo internacional con más de 190 Estados miembros.
Cuba es miembro de la OPAC desde el 29 de abril de 1997, fecha en que ratificó la Convención sobre Armas Químicas. Nuestro país aboga por un desarme general y completo bajo un estricto y efectivo control internacional que incluya la prohibición y eliminación de todo tipo de armas de exterminio en masa, incluidas las armas químicas. Desde el aula magna en la Universidad de La Habana, un reporte de Melvin Joel para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Hoy, Día de la Cultura Nacional, es noticia la clausura del evento teórico Crisol de la Nacionalidad Cubana en Bayamo, provincia de Granma. Asistió el ministro de Cultura, Julián González Toledo, entre otras personalidades. Esta edición se distinguió por 3 intensas jornadas de debate, conferencias y sólidos intercambios académicos y de interés social en torno a temáticas heterogéneas. La directora de la Casa de la Nacionalidad, Damiana Pérez, significó que el Crisol debe contribuir a enrumbar el camino de la nación y a salvaguardar los valores identitarios y autóctonos que nos definen como cubanos, teniendo en el centro de todas esas cuestiones a la cultura. Y también sobresale en la agenda cultural la Convención de Radio y Televisión. En su jornada inaugural en el Palacio de las Convenciones se presentaron varias ponencias sobre la televisión pública y sus retos en el siglo XXI. El programa teórico de la primera Convención de Radio y Televisión Cuba 2014 comenzó este lunes con una conferencia magistral del doctor Bernard Kassen, presidente de la Asociación por la Ayuda al Ciudadano. El especialista vaticinó la desaparición de la televisión tradicional para dentro de 20 años, la cual será paulatinamente sustituida por un sistema de consumo de audiovisuales teletransmitido hacia cada persona en satisfacción de las necesidades y demandas del individuo. El especialista ejemplificó que hace ya mucho tiempo los viajeros comían un menú dirigido que se ofrecía a las personas en las posadas primitivas. Sin embargo, pasados muchos años, la humanidad aprendió a preferir los restaurantes que ofrecen una cena a la carta. Ante tal disyuntiva, es preciso que las televisoras públicas perfeccionen sus contenidos para que la imagen y las conveniencias del tercer mundo puedan competir con los menús televisuales del futuro. Alfonso Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido, soy Aleida Piñero Meneses y le deseo una excelente noche. Al finalizar la cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales, ofrecieron declaraciones a la prensa acreditada. Con el espíritu que le caracteriza y que una reunión como esta transmite, el presidente Maduro dijo sentirse satisfecho con los resultados de la cumbre. Creemos que esta reunión ha sido una reunión oportuna, justa, en el tiempo necesario y además ha sido una reunión exitosa. Ya de aquí salimos inmediatamente coordinados. Hay mucha preocupación por la información que se le transmite a los pueblos, a nuestros pueblos. Aquí vamos a salir con una orientación más clara de lo que hay que hacer. Por su parte, Evo se refirió a la tradición solidaria de Cuba y a la repercusión en las diferentes naciones. Todo nuestro respeto y admiración por la solidaridad y por la participación del pueblo cubano en África. Cuba nos educa en temas de salud, en temas de solidaridad. Yo comentaba, verdad, y es una vivencia cuando era dirigente. Fidel le decía a Hugo Chávez: Hugo, podemos operar los 500.000 latinoamericanos de la vista gratuitamente. En ese momento pensé, ¿cómo gratuitamente? 500.000. Dudaba, ¿qué está pensando? ¿Quién está hablando? Fidel decía. Pero ahora solo con la misión Milagro, los hermanos cubanos en Bolivia operaron más de 600.000. Esa solidaridad. Respondiendo a una pregunta de la prensa, el presidente venezolano enfatizó la necesidad de que se erijan fuertes sistemas de salud. Entonces hay que ir a la solución estructural del problema en el África. Y hay que apoyar a la Organización Mundial de la Salud para la solución estructural del problema. Porque no se trata solamente de atenderlo coyunturalmente.
Nos alegramos mucho que Senegal, Nigeria hayan sido declarados ya territorios libres de ébola, pero hay que apoyar a Senegal y a Nigeria, entre otros países, para que tengan sistemas públicos, puedan tener sistemas sanitarios, epidemiológicos, que protejan a su pueblo. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mandatarios de países latinoamericanos y caribeños participantes en la cumbre extraordinaria ALBA TCP debatieron acerca de las capacidades y estrategias regionales para enfrentar el virus del ébola. Combatir el ébola en África es ser consecuentes con el principio de la solidaridad inherente a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Así lo afirmó en su intervención el presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega. El mandatario agradeció la presencia en su país de 4 especialistas cubanos que han preparado y adiestrado a 120 facilitadores sobre el uso de equipos médicos y el manejo y contención de la enfermedad. También se refirió a la cooperación internacional. Todavía pesa la insensibilidad, la dureza de corazón en los países desarrollados, en las cúpulas de los países desarrollados, que destinan rápidamente sumas multimillonarias para la guerra, que forman alianzas militares para la guerra, y que no los escuchamos formando alianzas globales para lanzar esta batalla en contra del ébola. ¿Dónde están? Los estados caribeños recalcaron la vulnerabilidad de la región, cuya actividad económica fundamental es el turismo, y por ende resultan decisivos los cuidados en las fronteras. Creo que en esta lucha es sabio trabajar unidos y trabajar en todos los países y en todas las fronteras. Solo el ALBA podría habernos reunido aquí hoy. El presidente de Haití, Michel Martelly, avaló en su intervención los métodos del personal de la salud cubana, que en su país han logrado retener el avance del cólera y el chikungunya. Sabemos todos los esfuerzos que ha hecho Cuba, los médicos que han sido enviados para combatir esta tremenda epidemia, lo que muestra la gran solidaridad mostrada por el pueblo cubano. La declaración final de la cumbre extraordinaria ALBA TCP convocó para los días 29 y 30 de octubre una reunión técnica de especialistas para concertar estrategias en La Habana. A partir de este encuentro, los ministros de salud presentarán a sus gobiernos un plan de acción antes del 5 de noviembre próximo. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al término de las sesiones de trabajo, los mandatarios y personalidades asistentes a la cumbre del ALBA TCP sobre el ébola aprobaron la declaración final de la cita. El texto fue dado a conocer por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y constituye el plan de acción del bloque regional para enfrentar el actual brote epidémico. Bueno, muchas gracias, presidente, compañero Raúl Castro, presidentes, primeros ministros, jefes de delegación, jefas de delegación, secretario general. Este documento ha sido aprobado por unanimidad por miembros participantes activos de la Alianza Bolivariana y invitados. Agradecemos el mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, quienes perfectamente hemos coincidido en este esfuerzo, y este documento ha sido trabajado por las autoridades y expertos y se va a adoptar por unanimidad. Un documento que se constituye en un plan de acción del ALBA, y desde el ALBA junto a nuestra comunidad de estados latinoamericanos y a todos los organismos del sistema de Naciones Unidas. Declaración de la cumbre extraordinaria del ALBA TCP
sobre el ébola, La Habana, 20 de octubre del 2014. Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, reunidos en La Habana el 20 de octubre del 2014, en ocasión de la cumbre extraordinaria para enfrentar la epidemia del ébola. Profundamente preocupados por la catástrofe humanitaria en África Occidental causada por el ébola, que ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de preocupación internacional en relación con la amenaza que representa la propagación a otros países y regiones del mundo. Conscientes de la urgencia de que la comunidad internacional en su conjunto, en plena cooperación con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Misión de las Naciones Unidas para el enfrentamiento de la emergencia del ébola, acometan acciones para enfrentar este flagelo con todos los recursos necesarios, constatando con preocupación que los recursos internacionales requeridos para acometer acciones rápidas y eficaces para enfrentar la epidemia del ébola continúan siendo insuficientes para enfrentar lo que puede convertirse en una de las pandemias más graves en la historia de la humanidad. Reafirmando que el ALBA-TCP se sustenta en principios de solidaridad, cooperación genuina y complementariedad entre nuestros países y el compromiso con los pueblos más vulnerables y con la preservación de la vida en el planeta. Convencido de que es imprescindible la adopción de medidas de cooperación eficaces y urgentes, que a través de acciones coordinadas del sector de la salud y otros sectores contribuyen a impedir que la epidemia del ébola se extienda a los países de nuestro hemisferio. Recordando lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional 2005 y la hoja de ruta de respuesta del ébola de la OMC del 28 de agosto del 2014, que tiene por objeto detener la transmisión de la enfermedad del ébola a escala global y encarar las consecuencias de cualquier nueva propagación internacional. Tomando nota de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud para prevenir la transmisión de la enfermedad del ébola entre personas, organizaciones y grupos de población, subrayando que es posible contener el brote del ébola, en particular mediante la aplicación de las acciones establecidas en materia de seguridad y salud y otras medidas preventivas que han demostrado ya su eficacia. Acordamos: 1. Coordinar nuestros esfuerzos para prevenir y enfrentar la epidemia del ébola, incluida la rápida prestación y utilización de la asistencia entre nuestros países con trabajadores sanitarios y los suministros y materiales pertinentes. 2. Atender con prioridad las necesidades especiales de los hermanos países del Caribe, que les permitiría beneficiarse de la cooperación para prevenir y enfrentar el ébola que acuerden los países del ALBA-TCP. 3. Activar la red de vigilancia epidemiológica del ALBA-TCP, cuya creación fue acordada en la primera reunión de salud de la Alianza que tuvo lugar el pasado 25 de febrero del 2014 en Caracas. 4. Apoyar decididamente a las brigadas médicas voluntarias especializadas en el enfrentamiento a desastres y grandes epidemias del continente Henry Reed de la República de Cuba, que laboran en países de África. En este sentido, expresamos nuestra disposición como Alianza Bolivariana a contribuir con personal de salud altamente calificado para que se sumen a los esfuerzos de este contingente en tareas que sean requeridas en la región latinoamericana y caribeña.
5. Establecer mecanismos nacionales para diagnosticar y aislar rápidamente los presuntos casos de infección, teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas iniciales de la enfermedad, la historia del viaje y o la historia de exposición reportada por el paciente obtenida en la investigación epidemiológica. 6. Compartir y generar capacidades para el diagnóstico de enfermedades que requieran laboratorios con un nivel adecuado de bioseguridad. 7. Diseñar y ejecutar campañas de educación pública sobre la prevención y la respuesta al ébola, dirigidas a aumentar la preparación de la población y fomentar su confianza. 8. Proporcionar y reforzar las medidas preventivas para la detección y mitigación de la exposición a la infección del ébola y proporcionar tratamiento y servicios médicos eficaces para el personal de respuesta. 9. Reforzar las medidas de vigilancia y control epidemiológico en las fronteras, en particular en puertos y aeropuertos. 10. Contribuir a la formación del personal de salud especializado en la prevención y enfrentamiento al ébola en los países del ALBA, TCP y del Caribe, a partir de la experiencia acumulada. 11. Crear un grupo de profesionales de diferentes especialidades para la capacitación del personal de salud en los temas de bioseguridad, incluido el uso de equipos de protección personal ante casos sospechosos o confirmados de ébola, la atención a las enfermedades hemorrágicas y al paciente en estado crítico que puedan convertirse en facilitadores y asesores en sus respectivos países. 12. Asegurar en la mayor cantidad posible de instalaciones del sistema de salud, equipos médicos de reserva e insumos vitales para el manejo de la enfermedad. 13. Fomentar las investigaciones científicas, epidemiológicas y biológicas sobre el ébola en el marco del ALBA-TCP y propiciar la cooperación en esta esfera con otros países, como contribución a los esfuerzos internacionales dirigidos a enfrentar la epidemia y con el objetivo de consolidar la independencia científica, médica y sanitaria de los países de la Alianza Bolivariana. 14. Perfeccionar los mecanismos de información entre nuestros países, de tal forma que se mantenga actualizada la situación epidemiológica en los países ALBA-TCP y se diseminen con mayor facilidad las experiencias adquiridas. 15. Apoyar decididamente las iniciativas de las Naciones Unidas, en particular la de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y de la Organización de Naciones Unidas para enfrentar el caso del ébola, encaminadas a implementar las recomendaciones del Comité Internacional de Emergencia del Reglamento Sanitario. 16. Fomentar la cooperación en la esfera del enfrentamiento y prevención del ébola con otros países del hemisferio y emprender aquellos programas conjuntos que contribuyan a lograr ese fin. 17. Convocar los días 29 y 30 de octubre de este año en La Habana, Cuba, una reunión técnica de especialistas y directivos de la salud de los países del ALBA-TCP para intercambiar experiencias y conocimientos, así como para concertar estrategias de prevención y enfrentamiento a la amenaza de la epidemia del ébola. 18. Encargar a los ministros y ministras de salud de los países del ALBA-TCP la elaboración del plan de acción a la luz de las propuestas de la reunión técnica de especialistas y directivos y su aplicación inmediata en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Dicho plan, ministros y ministras, deberá ser presentado a consideración de los jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP a más tardar el día 5 de noviembre del año 2014.
19. Utilizar todos los recursos a disposición de la Secretaría Ejecutiva del ALBA TCP para apoyar las iniciativas acordadas. 20. Felicitar a la República Bolivariana de Venezuela por la donación de $5 millones para combatir el ébola que fueron entregados al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el 16 de octubre del año 2014. 21. Felicitar a la República de Cuba y su pueblo por la demostración de solidaridad con los hermanos de los países de África Occidental a través del envío de personal médico cubano. 22. Proponer que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, promueva esfuerzos regionales encaminados a prevenir y enfrentar la amenaza de la epidemia del ébola. 23. Continuar colaborando con los países del África afectados por la epidemia, mantener la cooperación existente con los no afectados e incorporar las experiencias de las brigadas especializadas en el enfrentamiento a desastres y grandes epidemias que allí laboran. La Habana, 20 de octubre del año 2014. En consideración, aprobada esta declaración que debe constituirse en el plan de acción inmediata para el apoyo mutuo, para el apoyo común en el enfrentamiento de esta enfermedad. Bueno, presidente Raúl Castro, he cumplido mi tarea. Muchas gracias. Bien. De esta forma damos por clausurada oficialmente esta reunión y agradecemos nuevamente por su presencia y participación a los distinguidos jefes de Estado y de Gobierno y demás jefes de delegaciones de los países de la Alianza Bolivariana para las Américas, así como al enviado especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para el ébola, a la directora de la Organización Permanente de la Salud y al director de la Organización de Estados del Caribe Oriental. La cumbre extraordinaria efectuada hoy en La Habana se inscribe en los principios fundacionales del ALBA TCP. Su valor va más allá del accionar que impulsa para convertirse en motivo de unidad. Bastaron horas para convocar, minutos para responder y una sola causa justa para estar unidos. Esa es la nueva lección que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América le ofrece al mundo. El testimonio de que sus países miembros vean a los gobiernos preocupados por acometer acciones rápidas y eficaces para enfrentar la epidemia del ébola e impedir que ésta se extienda a nuestro hemisferio. La suerte de escuchar la palabra enérgica de Maduro cuando pondera el valor del ALBA y de la CELAC. El tono directo de Evo al sugerir que los estados más ricos deben revisar sus presupuestos y unirse, pero de verdad, a esta lucha. El pausado verbo de Daniel al comentar que una cita como esta hacía falta y el discurso de cada uno de los asistentes, incluyendo las concretas. Y por si fuera poco, hubo aquí la dicha de verlos juntos de nuevo y de advertir entre ellos la cercana presencia de quien es el auténtico padre del ALBA, del que ahora, donde quiera que esté, sentirá el orgullo de estos hermanos que han llegado hasta aquí y que seguirán andando también por él. Como de costumbre, Fidel vuelve con la razón. Es la hora del deber, y el deber siempre une. Bueno, presidente Raúl Castro, he cumplido mi tarea. Muchas gracias. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el llamado del presidente cubano a trabajar en medidas preventivas para evitar propagación del ébola. La aprobación en la cumbre extraordinaria del ALBA TCP de una estrategia común para enfrentar la enfermedad. La repercusión internacional por los resultados de la cumbre de La Habana. Y el inicio en toda Cuba de la 9ª comprobación al control interno.
Finaliza así la emisión estelar de lunes. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.